Capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a empezar a leer en el versículo 11. Romanos 6, versículo 11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón. Durante varios domingos hemos estado viendo la importancia de la espiritualidad, de la santidad en la vida del creyente. Y hemos estado viendo por una parte una realidad espiritual profunda. Mi identificación con Cristo, Romanos capítulo 6, nos muestra cómo hemos sido bautizados en Cristo, cómo hemos resucitado con Cristo, cómo nosotros vivimos y no ya yo, mas ahora vive Cristo en nosotros. Es una vida de victoria, es una vida abundante, es una vida de gozo, es una vida que Dios nos ha dado para que podamos andar disfrutando cada minuto de ese Dios que nos ama, se preocupa por nosotros, pero que también nos exhorta, nos corrige, nos instruye, nos enseña. Y una de las verdades espirituales que debemos entender no solo es la justificación por gracia, sino también la santificación en Cristo. Mucho se ha hablado de la justificación por gracia, pero poco de la santificación por Cristo. Y este es el tema que está hoy en mi corazón preparando este mensaje. Me daba cuenta de lo extenso que es hablar de este tema, de la santificación. Y mis notas hoy en el púlpito son extensas. Así que creo que por el tiempo que hoy tenemos, hablaré un poco solamente del texto presente aquí. Y Dios mediante en la tarde hablaré más sobre el tema de la santificación en la vida del creyente. Pero dejadme ir al texto y empezar con el título que hablaré de la fe que obra en amor. Porque hay una verdad que vamos a descubrir, y es que el amor que debemos tener hacia Dios y hacia Cristo nos empuja, nos ayuda a vivir para su gloria. El pasaje escrito por Pablo empieza con una gran verdad que necesitamos tener en cuenta. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es no solamente un hecho, es un ente. Es algo que nos esclaviza, como hemos visto en el contexto. Es un Señor que nos pone cadenas para que no podamos escapar de ellas. Mirad al pobre borracho. En su mano mantiene la copa temblante, o la botella, la trae a sus labios y no tiene manera de escapar de ese vicio absurdo que es el alcohol.
Mirad al drogadicto tirado en las calles. Es esclavo de su propio mal. Pero mirad a cualquier hombre que ha sido esclavizado por el pecado. No solo los que aparentemente parecen sucios o indecentes. Mirad al que es codicioso y tacaño. Su pecado le hace esclavo de él mismo. Aquellos que no tienen a Cristo no tienen manera alguna de escapar de este pecado, porque son esclavos del pecado. Pero aquí Pablo nos da una gran verdad. Nos muestra que nosotros ahora hemos sido librados del pecado. No tenemos por qué obedecerle. No tenemos por qué vivir una vida con los antiguos hechos de pecado que hacíamos. Porque el Señor que teníamos, el Señor del pecado, ya no reina sobre nosotros. Ahora, esta es una verdad compleja. Porque nos va a poner en una tacitura de lucha. Porque decimos, está bien, si mi Señor ya no es el pecado, entonces ¿por qué continúo pecando? Y también nos va a poner en una duda grande. Si ya he sido perdonado de mis pecados, ¿por qué no hacer lo que me venga en gana? Total, ya he sido perdonado por ello. Pablo va a hablar de estas cosas. Y la primera gran verdad que nos va a mostrar tiene que ver con una práctica histórica que nos va a ayudar a entender esto. En aquel entonces, en Roma, tristemente, casi el 80% de los ciudadanos romanos eran esclavos. Ellos podían conseguir ser liberados de esa esclavitud de diferentes maneras. Una de ellas era luchando. La historia de los gladiadores, ¿verdad que sí? La conocéis bien. Pero otra era ir al templo y pagar con dinero al Dios del templo para que el Dios del templo les liberase. Por supuesto, el sacerdote de ese Dios daba el dinero al propietario, al amo del esclavo y era librado. Él pagaba con su propio dinero esa liberación. En ese ejemplo vemos que Jesucristo pagó al Padre nuestra liberación con su sangre. Ahora el pecado no es nuestro Señor. El pecado no es el que debe esclavizarnos. Ahora es Cristo. Es nuestro Señor. Por eso dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, este es una advertencia para el cristianismo, para mí como creyente hoy en día. El pecado no debe reinar en nuestras vidas. No debe ser lo que controle nuestros deseos. La palabra concupiscencia quiere decir el deseo de la carne, lo que me empuja, lo que me lleva hacia adelante para hacer aquello que me apetece, que apetece a la carne y que una vez más reina. Pero ¿cómo entonces puedo ser librado de esto? Versículo 13 nos da la gran verdad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Marcad en vuestra Biblia la palabra presentar. Es una palabra importante. En Romanos capítulo 12 nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En el Antiguo Testamento tomaban esta imagen de una ofrenda que era presentada delante del altar. Hermanos, Dios nos está llamando a tomar nuestra vida y presentarla delante de Dios como propiedad de Dios, no como propiedad de pecado. Dios nos está llamando a que podamos nosotros darnos cuenta que no somos nuestros, pertenecemos a un rey. De hecho, la palabra que utiliza aquí es la palabra doulos, es una palabra que quiere decir esclavo. Y nosotros tenemos dos opciones en esta vida: ser esclavos del pecado y, por lo tanto, del diablo, del mundo y de la carne, o ser esclavos de Cristo y servirle. Tenemos que presentarnos ante el Señor. Hay otra palabra que me encanta y seguro habéis escuchado más de una predicación.
la palabra consagración, consagrarte. ¿La habéis oído, verdad que sí? Esa palabra en el original hebreo significa llenar las manos de Dios. Cuando había una ofrenda consagrada a Dios, era como si Dios pusiera sus manos y esa ofrenda llenara sus manos. Cuando un creyente se consagra a Dios, su vida está llenando las manos de Dios. Está siendo de buen olor, de suavidad delante de su presencia. Tu vida está contando para la eternidad porque estás viviendo para la gloria de Dios. La Biblia es clara. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hizo. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha redimido, si Dios te ha libertado de la esclavitud del pecado, tú debes vivir para la gloria de Dios. Y en ese aspecto hay una condición que solo tú puedes hacer, y es presentarte a Dios. El himno que cantamos tantas veces, tal como soy sin más decir. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces lo hemos cantado? ¿Cuántas veces hemos invitado a la congregación a que pase delante en el altar y pueda decirle al Señor, Señor, me consagro a ti. Señor, vivo para ti. Señor, soy tuyo. Eso es lo que significa presentarse. Presentarte no al pecado y a la carne, sino a Dios, sino al Señor. Hermanos, sé que todos somos creyentes, pero sé que todos somos hombres. Y debemos tal vez recordar que somos hombres. Y todos hemos oído de historias de tal creyente que cayó en adulterio, y tal otro creyente que robó no sé qué, y tal otro creyente que hizo aquello o lo otro. Sí, hermanos, eran creyentes, pero no presentaron su cuerpo, no presentaron su corazón, aquel que debían haber amado más, sino lo presentaron a aquel viejo señor que les esclavizaba. Y esto es un reto para nosotros. La santidad es la opción de tomar algo y retirarlo para los usos de Dios. Eso es la santidad. Los instrumentos santos en el Antiguo Testamento, instrumentos en el templo santos para los usos del Señor. Era algo apartado para el uso de Dios. Hermano, tú has sido apartado en tu vida para los usos de Dios. Y Satanás hará todo lo que pueda para distraerte de ese propósito. Todo lo que pueda. Dificultades económicas, problemas en la vida, luchas en la familia, el marido, la mujer, los hijos, la suegra, el país, el gobierno, las votaciones, o el trabajo, las bendiciones. Las bendiciones llegan a ser lo que nos aparta de Dios, sí. La riqueza, las vacaciones, todo aquello que nos distrae y roba nuestro corazón de quien debe ocupar el primer amor de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por gracia, hemos sido libertados de la esclavitud. Dios ha pagado el precio de nuestra liberación. Pero nosotros seguimos amando a nuestro viejo Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Pero cada uno debe responderla. ¿Por qué no amamos suficiente al Señor? Si amáramos suficiente al Señor, la santidad no sería una lucha, sería algo que fluiría en nuestras vidas. Y es algo que Pablo mantiene y defiende en los versículos 14 en adelante. Lo que hace es establecer esta tesis. Mediante la libertad de servidumbre a la ley, a base de la muerte con Cristo, por el poder del Espíritu. Voy a volver a repetirlo. Cómo hemos sido liberados mediante la unión con Cristo en primer lugar. En segundo lugar, mediante la libertad de la vieja naturaleza. Y en tercer lugar, mediante la libertad de ser libres de la ley. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Buen versículo, ¿verdad? Y uno de esos versículos que muchas veces es motivo de discusión. ¿A qué ley se refiere? Algunos dicen, bueno, esto se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la ley nuevo testamentaria, bajo la gracia. Por lo tanto, hemos sido liberados de la ley antiguo testamentaria.
Otros dicen, no, el contexto se refiere a la ley del pecado. Hemos sido libres de la ley del pecado. ¿Quién tiene la razón? Bien, ambos tienen la razón. Hemos sido librados de la ley que el Antiguo Testamento nos mostró que no podía, por más que lo intentáramos, cumplirla, y que para nosotros era un motivo de carga. Era santa, era justa, era buena, pero hermanos, éramos esclavos de esa ley. Porque intentando ser libres, no podíamos librarnos. Pero en el contexto también nos habla de que hemos sido librados de la ley del pecado. Y ahora, habiendo sido hechos libres, tenemos una opción y una sola opción, y es vivir en esa libertad. Esa libertad que nos acerque a Cristo, esa libertad que nos ayuda a vivir para Él, esa libertad que nos ha dado una vida en abundancia. Una promesa que tenemos, que a veces nos cuesta aplicar, una vida en abundancia donde podemos disfrutar de la comunión con Dios, de sus promesas, de su constante cuidado, de su bondad, de su misericordia, donde podemos confiar en Él en los momentos difíciles. Somos libres, pero para hacer lo que debemos, no para caer en libertinaje. Los versículos que continúan van a desarrollar este punto diciendo, ¿qué pues diremos? Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya que he sido librado de la ley, ¡wow! ¿Ahora puedo hacer lo que quiera? En ninguna manera. Cuando uno ama a Dios, ama su palabra. Cuando uno ama a Dios, quiere agradarle. Cuando uno ama a Dios, está dispuesto a pagar el precio que sea para mantenerse en esa comunión con el Señor. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? Es el amor hacia Dios y hacia sus palabras. Por eso es tan importante, amados míos, que crezcamos en el amor del Señor. La vida cristiana no es una lista de haz esto y no hagas aquello. Si somos eso, seremos meros religiosos. Lo que es la vida cristiana es el deseo que fluye en nuestro corazón de estar al lado de aquel que ama nuestra alma. Y eso afectará todo. Lo va a afectar todo. Porque mis labios ya no pronunciarán palabras obscenas porque queremos adorar con nuestros labios a aquel que amamos. Porque nuestras manos ya no querrán tocar cosas sucias, porque nuestras manos estarán consagradas al Señor. Porque nuestros pensamientos ya no se deleitarán en el goce de aquellas cosas que dan placer a nuestra carne, sino se deleitarán en Dios y en su palabra. Por eso, la obediencia no es por obligación, sino por amor. Y a la vez y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, Dios exige de sus hijos obediencia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo hemos puesto al principio de este culto en el panel de anuncios. Santifícalos, apártalos para tu uso en tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, todo el día está en ella mi meditación, dirá el salmista. Cuando amamos la ley del Señor, la obediencia fluye. Una de las cosas que muestra que no somos creyentes, que no le conocemos, es porque no guardamos su palabra. Es así. Una de las muestras que no somos salvos es que no le amamos a Él. Es un perfecto extraño. Jesucristo es un desconocido. Pero uno de los sellos de nuestra fe es que guardamos su mandamiento. Es que le amamos con el corazón. Es que entendemos su verdad. Es que disfrutamos de Dios. Y esto no es por imposición del pastor, de la iglesia, de la cultura. Amados, es porque hemos decidido presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dejadme continuar con los siguientes versículos. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Buena pregunta. Dejadme poneros este ejemplo, y tal vez nos ayude a entender. La ley es un marido que es exigente, un marido que no es amoroso, un marido más seco que un palo.
¿Habéis visto algún marido de ese tipo? Un marido horrendo que nos exige. Viene otro hombre a nuestra vida. Es amoroso, es cariñoso, es perdonador, es paciente, es humilde, es fuerte, es un héroe. Pero tú ya estás casada o casado. ¿Qué puedes hacer? Solo hay una manera de escapar de esa situación. Es matando al marido seco. No estoy diciendo nada, es un ejemplo. Mejor que se muera solo. Bien. De alguna manera tienes que ser librado de él. La ley del pecado representa a ese marido seco, brusco, amargo, que te esclaviza. Pero que cuando vino el Señor Jesucristo, nos liberó de él, mediante la muerte del pecado en nuestras vidas. Tal vez debería haber tomado un ejemplo más que un marido, que ha ocasionado algo de risas y pobres maridos. Tal vez debería haber escogido la idea de un señor, ¿verdad que sí? De un déspota. Es una palabra, despotés, que quiere decir: ¡ah, gloria a Dios, el déspota se murió! Ahora soy libre. Pero el amor que le tengo a mi nuevo Señor me motiva, me mueve a una nueva relación. Por eso leed ahora y dice: pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Lo entendéis ahora? Entonces la santidad es resultado de la justificación, porque nos lleva a buscar agradar al Señor en todo. Sea que bebamos, sea que comamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios. Aquello que antes me llenaba, ahora ya no me llena. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice más? El amor de Dios está en él. Aquellas cosas que te llenan son las primeras en tu vida. Dime a qué amas y te diré quién es tu Señor. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Porque Dios nos ha librado del pecado, porque tenemos esperanza en su nombre, porque tenemos una nueva vida, porque tenemos una razón para continuar adelante en el poder de su palabra. Hermanos, ¿qué te está esclavizando cuando ya has sido librado? Dile a Dios, pídele al Señor que te otorgue victoria. ¿No le amas? Pide a Dios que te dé amor. Tenemos que consagrarnos. Como humano, Dios sabe nuestras dolencias y nuestras carencias. Fíjate lo que dice el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. El Señor se acuerda que somos polvo. Que así como para iniquidad presentaseis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad. Mirad este versículo. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 3 veces nos dice: presentaos. ¿Qué hace, que estorba la comunión entre tú y el Señor? ¿Qué hay en medio de ambos que no te está ayudando a vivir una vida de santidad? Que falta lectura de la palabra, amor por su palabra. Dios nos dé la gracia de entender que hemos sido apartados para los usos del Señor. ¿Qué es lo que realmente colma tu vida de felicidad? ¿Qué te hace reír? ¿Es Dios? ¿O es algo del mundo? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Podías hacer lo que os diera la gana. Podíamos hacer lo que nos diera la gana. Sí, correcto. Pero la paga de lo que nos daba la gana era la muerte. Y es como termina este pasaje, diciendo: la paga del pecado es muerte. Pero no ese es el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje es que la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Si entendemos nuestra posición en Cristo,
entenderemos nuestro llamado a ser apartados para los usos de Dios. Entenderemos también lo que he estado diciendo esta mañana, de que hemos sido llamados a una vida de santidad, de consagración, de entrega absoluta, como dirían los antiguos escritores, de disfrutar del Señor, de realmente gozarnos en su salvación. Porque mientras que la paga del pecado es muerte, la paga de la justicia es vida. El jornal de la santificación es gozo. El regalo, la riqueza de una comunión con Dios es realmente mirar las cosas de arriba y cada vez más las de abajo se irán haciendo más pequeñas, más pasables, más terminables, porque habremos puesto nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es una fe que obra por amor. Quiera el Señor darnos eso hoy, hacernos disfrutar de eso hoy, para que andemos en vida nueva y en el poder de su gracia. Vamos a orar. Señor, las palabras son torpes y los pensamientos escasos, pero sé que tú puedes, Padre Santo, llegar al corazón y a las almas de cada uno de nosotros para hacernos entender con más profundidad, más veracidad, la realidad que tenemos que presentarnos a ti como vivos de entre los muertos, presentar nuestras vidas, lo que somos, y amarte más y disfrutar de ti en el poder de tu gracia. Sigue ayudándonos, te lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con un himno.